Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el devocional Tiempo de Refrigerio. El versículo del día lo encontramos en Santiago 1:5 y dice la palabra de Dios: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Proverbios 1:7 también nos dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El título que le he puesto: el principio de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es para que el hombre gobierne y administre todos los recursos que Él nos ha dado, de acuerdo a su divina y perfecta voluntad. Y no nos dejemos gobernar por los recursos. Hoy en día el hombre, la realidad es que está siendo gobernado por los recursos naturales, los recursos económicos, los recursos de poderío para gobernar. La ciencia misma nos está llevando a querer controlar y manejar todas las cosas, apartados de Dios. Los gobiernos quieren gobernar y manipular a las masas conforme a sus deseos. Y eso nos está llevando a que tengamos conflictos sociales, económicos y de tantas índoles. Hoy el hombre, por la avaricia, hace cualquier cosa y se deja gobernar por ese deseo de tener cosas. Cualquier persona que, por perfecta que sea, o por más conocimientos o recursos que tenga, sin esta sabiduría que viene de lo alto, no podrá administrar todo lo que Dios en su inmenso amor nos ha delegado. Y mucho menos conocerá y comprenderá el fin de todas las cosas. No podemos sin sabiduría administrar las cosas de que Dios nos ha dado. La misma naturaleza la estamos destruyendo. Y no conocemos el fin de todas las cosas. Todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas, y tú y yo tenemos un propósito en los planes de Dios. Solo necesitas rendir tu vida a Él para que Él sea el que gobierne tu vida, te dé sabiduría para administrar las cosas. El principio de la sabiduría es un temor reverente a Dios, no es miedo. El miedo es diferente, el miedo que nos causa una enfermedad, la pérdida de un empleo, el miedo que nos causa la misma pandemia que estamos viviendo hoy en día, la situación que el mundo está viviendo, el estrés que está causando, ese es miedo. Pero el temor a Dios es el que le fallemos a Dios, es el que le causemos tristeza a Dios. Es como cuando un hijo que ama a su padre no quiere causarle dolor. Y eso nos impulsa a hacer las cosas conforme a su voluntad. La voluntad del hombre es imperfecta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y si hacemos las cosas conforme a su voluntad, las cosas nos van bien. Puede que hacer la voluntad de nuestros padres no nos lleve a hacer las cosas como debieran hacerse, porque la voluntad del hombre es imperfecta. Pero a pesar de todo, nosotros queremos agradar a nuestros padres. Nuestro cuerpo mortal, hecho de barro, nos limita nuestra mente y ahí es una carga pesada para el desarrollo de nuestro espíritu. Nuestra carne, nuestro cuerpo natural, caído en el pecado, nos limita espiritualmente. No da cabida ni espacio para que el espíritu fluya. Por eso tenemos que rendir nuestra vida a Él, a Dios. Limita nuestra mente a los deseos de nuestra carne, a nuestras pasiones, y no nos permite ver un espectro más amplio de cómo bendecir la humanidad, a la sociedad y agradar a Dios. Necesitamos volver nuestros ojos a Dios y abrir nuestro corazón a Él para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos dé la capacidad de poder entender cuál es la buena, perfecta y santa voluntad de Dios. Si nos cuesta trabajo conocer todo lo que hay en la tierra, no lo conocemos, y la ciencia y el hombre trabajan y gastan cantidades de dinero tratando de descubrir los recursos naturales, tratando de descubrir cosas que supuestamente, entre comillas, alivien la necesidad de la gente.
y no las podemos descubrir. Hoy el hombre está luchando y batallando, tratando de controlar, de cómo ver cómo controlan este virus y no ha podido. Se han invertido cantidades de recursos, se han inventado cualquier cantidad de teorías y se han dado cualquier cantidad de explicaciones para medio entender lo que estamos viviendo. Pero ninguna ha llegado a la conclusión real de lo que está pasando. La realidad es que todo es causa del pecado del hombre. Todo es causa del desorden en la naturaleza. Y todo esto es causa de la falta de sabiduría del hombre para administrar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Y queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Ahora, si con tanto esfuerzo no hemos logrado alcanzar el entendimiento de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, de nuestra propia vida, cuán imposible es descubrir lo que hay en el cielo. Para poder conocer la voluntad de Dios, únicamente eso lo podemos entender a través de la revelación del Espíritu Santo que nos da la sabiduría y abre nuestra mente para poder conocer los caminos perfectos de Dios. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su voluntad es perfecta. Y si nosotros pudiéramos entenderlo, caminaríamos en esta tierra como si estuviéramos caminando en el cielo. Pero al estar alejados de Dios, estamos caminando en problemas, en situaciones difíciles, en avaricia que nos roba la paz, el gozo, en enfermedades que nos están consumiendo, en el hambre que están pasando muchas personas por causa de unos pocos y por el causa de estar apartados de Dios. No por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y quiere que todos vivamos una vida agradable en esa tierra. Pero nos hemos alejado de Dios. Estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, haciendo las cosas como nosotros queremos, alejados de Dios. Y renegamos de Dios, apartados de Dios. Y le echamos la culpa a Dios cuando hemos sido nosotros los que hemos destruido la perfección de esta naturaleza. Son los insensatos, solo los insensatos pueden que con muchos conocimientos, pero sin sabiduría, son los que se apartan de la voluntad de Dios. Y creyendo hacer lo bueno, guiados por sus deseos personales y pasiones desordenadas, caen en muchos lazos, tentaciones que al final son camino de dolor. No importa los recursos ni los conocimientos y títulos que tengas, sin sabiduría no son de bendición para ti y mucho menos para los que te rodean. Hoy te invito, así como el rey Salomón pidió a Dios sabiduría, que pidas sabiduría a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche. Salomón no pidió riquezas ni estabilidad en su gobierno, pero la sabiduría de Dios le dio todas estas cosas como una añadidura. Gracias a la sabiduría, los mortales nos volvemos a Dios y nos salvamos de la condenación eterna, pues sólo así podemos conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy mi consejo es: pídele sabiduría a Dios y acércate a Dios. Dios te ama. Él es un Dios de amor. Él es perfecto. Y nosotros en nuestra imperfección nos hemos alejado de Él y hemos querido hacer las cosas en nuestra voluntad, haciéndonos diosesitos en esta tierra. Y en lugar de bendecir, estamos destruyendo la bendición de poder tener un planeta habitable, un planeta donde todos podamos ser saciados y nuestras necesidades puedan ser saciadas sin alejarnos de Dios. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Tú solamente sabes hacer tu voluntad? Cuando no puedes hacer tu voluntad, te frustras. Cuando no haces tu voluntad, te sientes mal. Cuando tú
en tu casa quieres hacer tu voluntad y no te aceptan hacer tu voluntad. Entras en conflictos, en pleitos, en contiendas. En el empleo que tienes quieres hacer tu voluntad y no lo puedes hacer y te sientes frustrado. ¿Cuántas veces el querer hacer nuestra voluntad nos daña, nos destruye emocional, física y espiritualmente? El no poder hacer nuestra voluntad muchas veces nos lleva a frustraciones que nos lleva a hacer cometer errores muy grandes. Hoy mi invitación es: pide a Dios sabiduría. ¿Has pedido alguna vez a Dios sabiduría? Pídele a Dios que te dé sabiduría. La sabiduría de Dios te llevará a hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Y van a ser mejor y van a ser perfectas. ¿Has pedido dirección y sabiduría de Dios en tus planes y proyectos? ¿O simplemente decides hacer las cosas bajo tu voluntad, criterios y conceptos por los conocimientos y recursos que tienes? Probablemente muchas veces has alcanzado muchas cosas, pero mi pregunta: ¿te está bendiciendo a ti y está bendiciendo a todos los que te rodean? ¿Está bendiciendo a tu familia? ¿Está bendiciendo a la humanidad? ¿O solamente está llenándote tu ego y tu avaricia? La sabiduría de Dios te llevaría a que fueras bendecido tú, pero también bendecida tu familia, bendecida la sociedad, bendecido el mundo. A eso nos llevaría la sabiduría. Hoy mi invitación es para que permitas que Dios guíe tus pasos, te dé sabiduría para guiar tus pasos. Hermano y amigo, quiero decirte: Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esta palabra. Descansamos en ti. Y venimos en esta hora reconociendo, Señor, que no tenemos sabiduría, porque solamente tú puedes darnos sabiduría. Puede que tengamos recursos, conocimientos, y hemos querido hacer muchas cosas apartados de ti. Perdónanos, Señor. Hoy venimos a pedirte que nos des sabiduría para administrar todos los recursos que tú nos has dado, para administrar, Señor, y guiar nuestra familia por tus caminos, para ser de bendición en medio de esta sociedad, Señor. Danos sabiduría para administrar, Señor, la vida que nos das. Gracias, Señor, descansamos en ti. Que no seamos de esos insensatos alejados de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú dices en tu palabra: pídeme la sabiduría y que tú me la darías abundantemente y sin reproche, Señor. Danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.